Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Renueva tu auto y acumula miles de kilómetros con tus tarjetas Santander Latam Pass. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 4 grados la temperatura actual, 26 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Antofagasta la máxima será de 19 grados, en Copiapó 26, en Coyhaique 8 grados la máxima, no 9, con lluvias, y también en Puerto Montt 10 grados la máxima con lluvia. Valdivia parcialmente nublado, 13 grados la máxima. Bueno, como todos los lunes, acá estamos con un cruzado, con un caturro y con un campeón. Hispano. Con un campeón. No mufen las cosas, porque la Unión Española lidera la tabla. ¿Cómo estás, Patricio Zapata? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia. ¿Tiene voz para conversar o ya perdió la voz de tanto gritar ayer? Me queda voz, fue el sábado. El sábado, perdón. Ya la recuperé ya. Bueno, Unión Española con su triunfo sobre San Luis de 1-0, pero un triunfo modesto pero muy importante. Con un solo golcito se ganaron los 3 puntos. Eso pasa, cuando no te hacen goles, basta claro, con uno. Exactamente. Estamos también con Luis Larraín. Amaneciste filósofo. Luis Larraín y... La lógica implacable. Luis Larraín y Lógica de la investigación científica. Oiga, Ernesto Toni, está bien que ayer hayan logrado esta hazaña con uno menos y otra vez empatándonos. Luis Larraín, ¿qué le parece? ¿Se agrandaron los...? Sí, bueno, aplicando la lógica de Patricio Zapata, nos hicieron el gol en el último minuto y por eso no ganamos. Esa es la realidad. Y yo quiero decir que Wander está cumpliendo 125 años, el decano del fútbol chileno. Y han habido muchas celebraciones en Valparaíso muy fuertes. Y ahí está la gente en el estadio, en fin. Y claro, 125 años sí. no sorprenden la más absoluta mediocridad. No. En el partido, porque es un gran club, tiene una ciudad que lo sigue y los resultados futbolísticos no se dan. Oiga, pero yo pensé que iba a estar feliz con ese empate, Ernesto Toni. Pero porque hay empates que suenan a triunfo. Porque, ¿no es cierto, Luis Larraín? ¿Usted cómo lo siente? Sí. Como una derrota, ¿no? Claro, pero, ¿viste? Yo fíjate que yo quería ganar el partido porque lo necesitamos, entre otras cosas. Cruelmente lo necesitamos. Porque estamos con mala situación en la tabla acumulada respecto al descenso. Ahora, Wander está invicto. Ha empatado todos sus partidos. Y puede llegar a tener un récord mundial que va a pasar al Guinness, que se puede ir al descenso invicto. Entonces es necesario que ganemos partidos, sobre todo en Playa Ancha. Bueno, oigan, a propósito, todos los que estamos conversando, no sé si será por las opiniones de ustedes, pero un pequeño sismo se registró en la región metropolitana, en la zona central, pero nosotros acá, al menos en la región metropolitana, se sintió chiquito, pero sí. ¿Cuándo fue? Recién, cuando usted estaba riéndose y hablando. No me diga. Ya. No, cuando con la cuando filosofaba Patricio Zapata, en ese instante fue. Bueno, ya vamos a estar informando sobre el alcance y de cuánto fue este sismo. Ahí fue en la región de Valparaíso, según estoy viendo. Sí, exactamente. Cuando hablaba sobre Wander. Fue un saludo al club.
Bueno, buenos días entonces a Patricio Zapata, a Luis Larraín y a Ernesto Otone en este super lunes noticioso, como decíamos antes de entrar al aire, porque hay varios temas, como la decisión hoy del Tribunal Constitucional, después que va a sesionar hasta las 2 o 2:30 de la tarde. También hoy se decide en un rato más lo de Minera Dominga, está el caso de José Miguel Insulza, que decidió no competir entonces por Arica, era Atacama o nada, no me vengan con cosas. Y también está la política, se termina el plazo para inscribir las candidaturas, en fin. ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Patricio Zapata? Bueno, digamos algo sobre este fallo que probablemente como a las 2 o 3 de la tarde vamos a conocer. Sí. Estrictamente lo que se conoce hoy día es la decisión sobre los puntos en discusión, pero vamos a tener que esperar por lo menos una semana más para poder leer el desarrollo de la sentencia con los argumentos. Probablemente para la mayoría de las personas lo único importante es la decisión puntual, pero creo que también va a ser interesante leer porque no da lo mismo cuáles son las razones que se usan en un sentido o en otro. Mi reflexión después de haber visto las audiencias el miércoles y el jueves y lo que pasó el viernes en la noche, no quiero usar la expresión hacer un llamado porque es como medio medio ampuloso. Simplemente invitarnos a todos a que, sin perjuicio de las convicciones fuertes que tengamos, y sobre esta materia creo que es muy difícil no tener una convicción fuerte, y es legítimo, y van a haber personas hoy día a las 3 de la tarde que se van a sentir profundamente decepcionadas, frustradas, y no discuto su derecho a tener quizá una crítica dura, en un sentido bueno u otro, una indignación, pero tratemos siempre de hacer un esfuerzo por distinguir la crítica, la indignación, la pasión, la convicción moral de la rabia odiosa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, cuesta. En el curso de estos meses yo he visto que hay espacios en que se puede conversar de esto sin descalificar moralmente al otro, sin atribuirle al otro una intención horripilante, pero también he visto de lado y lado personas que se dejan arrastrar por una pasión y se dicen cosas que pueden tener consecuencias porque desatan de repente reacciones, comportamientos violentos. Entonces yo esperaría que podamos ser capaces como comunidad de recibir la sentencia, repito, teniendo en claro que obviamente tenemos posturas distintas y tenemos derecho a expresarlas. Yo no estoy haciendo un llamado a que lo tomemos a la liviana, esto no es liviano, esto no es trivial, y que es muy difícil ser tibio en una cosa como esta. No, simplemente digo, respetémonos, aún cuando discutamos cosas así de fuertes. Ahora, no sé si hay alguna reflexión al respecto. Uno de los temas es la cantidad, ¿por qué el Tribunal Constitucional necesita escuchar todas estas posturas si no es un debate netamente, legal? Y sí, ¿y qué va a pasar después también, no? A ver, yo lo primero, Luis Larraín, coincidir con Patricio en que el tema es importante y es importante porque toca las convicciones y cuando uno tiene convicciones quiere que la sociedad donde vive ojalá se acepte esas convicciones y bueno, después del fallo que va a emitir el Tribunal Constitucional va a haber gente que va a estar contenta y otra gente que no va a estar contenta. Ahora, yo también quiero poner esto en un marco institucional porque creo que es importante hacerlo. Como nos ilustraba Patricio, que es especialista en materias constitucionales, creo que el lunes pasado, las discusiones acerca de la aprobación de legislaciones de aborto en distintas partes del mundo habitualmente terminan en tribunales constitucionales, porque atañe a una cuestión fundamental que tiene que ver con la vida, ¿no? Y por supuesto la gran mayoría de las constituciones se refieren a ese tipo de materia. De manera que lo primero que yo quisiera decir es que
es pertinente y es razonable que una legislación sobre estas materias sea revisada por un tribunal constitucional. Y a mí me gustaría que cualquiera sea el resultado que haya y el fallo del tribunal que haya, esta reflexión esté presente. Efectivamente, aquí se recurrió a una instancia que es el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha fallado de esta manera o de esta otra manera. Eso es lo primero que creo que es importante decir. Porque a veces, en un lenguaje un poquito de consigna, se empieza a hablar de que aquí hay una tercera cámara legislativa y todo lo más, desconociendo que, por ejemplo, si uno hace, yo lo he estado viendo, digamos, desde el año 2005 hasta ahora, uno hace una revisión de lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional y uno ha visto que tanto la exconcertación Nueva Mayoría como la oposición que hoy día está agrupada en Chile Vamos, han recurrido tantas veces uno como otro al Tribunal Constitucional, y que los fallos del Tribunal Constitucional han sido variados, algunos para un lado y algunos para otro. Entonces yo creo que es una cuestión legítima. Ahora, respecto a la forma como el Tribunal Constitucional abordó esta materia, hay alguna controversia, porque efectivamente pareciera que el Tribunal Constitucional está tratando de vestir su fallo con una suerte de legitimidad política de las distintas posiciones que hay en esta materia. Y en estricto rigor ello no corresponde, porque, como bien se ha dicho también por parte de otras personas, lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es determinar si es que esta ley que ha sido aprobada por el Congreso se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Y eso no es una cuestión de mayorías, como también equivocadamente, a mi juicio, dijo la Presidenta de la República, que el Tribunal Constitucional tenía que aprobar lo que la mayoría había decidido. No, el Tribunal Constitucional no tiene ese rol en la Constitución, tiene otro rol. Y ese rol lo tiene el Congreso, digamos. Pero el Tribunal Constitucional tiene otro rol y ahora los ministros del tribunal tienen en sus manos, digamos, esta decisión y veremos lo que ocurre. La forma pareció excesiva, esto de tratar de que todo el mundo vaya a dar su opinión, donde presumiblemente iba a haber todo tipo de opiniones también. Contarles que la magnitud del movimiento sísmico fue de 4,5 y 24 kilómetros al norte de Farellones, y no se reportan daños o afectación a servicios producto de este sismo. Eso es lo que quería informarle. Ernesto Tone. Mira, yo creo que estamos claros respecto a que los tribunales constitucionales o tribunales u otras instituciones que tienen este rol en algunas democracias son instituciones, estas instituciones que Pierre Rosanvallon llama las instituciones que no son de nadie. Las instituciones que no son de nadie y que por lo tanto juegan un rol muy importante en la democracia moderna. Y son instituciones que tienen plenamente justificado su rol, porque la democracia no es solo el poder de la mayoría, sino el poder de la mayoría ajustada a las normas constitucionales, y a la institucionalidad democrática. El poder de las mayorías puede ser un poder mesiánico, despótico, populista, etcétera. La característica de la democracia es que las mayorías se conforman dentro de instituciones democráticas y siguiendo determinadas normas y procedimientos. Entonces, eso está bien. Ahora, yo creo que, fíjate que... Ernesto, te voy a interrumpir un segundito porque Felipe Gallegos nos va a comentar, porque está hablando el ministro de Medio Ambiente justamente por el fallo de Minera Dominga. Felipe. Así es, Cecilia, información de último momento. Comité de Ministros acaba de rechazar el proyecto minero y portuario Dominga. Habla el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dice que las medidas de mitigación presentadas por la compañía perteneciente al grupo Iron básicamente fueron insatisfactorias las medidas de mitigación. Escuchemos lo que dice a esta hora el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
fauna de la zona ecológica única del mundo, donde, entre otras cosas, habita el 80% de la población mundial de la población de Humboldt, otras especies emblemáticas como ballenas y chungungo, y además también donde se concentra la surgencia de la corriente de Humboldt. Hemos visto que la evidencia científica señala que el proyecto tendría impactos significativos sobre los objetos de conservación de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, especialmente sobre los atributos clave con respecto a la especie, que no fue incorporado con respecto al área de influencia del proyecto, como se solicitó reiteradamente al titular por parte de servicios como CONAF, Ministerio de Agricultura o Ministerio de Medio Ambiente. Cabe destacar que el voto de minoría señaló que las principales falencias del proyecto radican en la evaluación inadecuada del puerto y no así en lo que se refiere al ámbito de la explotación minera. Como ministro de Medio Ambiente, creo firmemente en el desarrollo que se tiene que llevar a cabo, pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental ni causar riesgos a la salud de las personas. Más aún en zonas de valores ecológicos únicos en el mundo. No estamos en contra del desarrollo económico, ni los proyectos que son necesarios para el crecimiento del país, pero estos deben responder adecuadamente a los impactos que pueden generar. A nuestro juicio, en este caso, no se realizó de forma adecuada y en base a se entiende por rechazado el proyecto minero portuario Dominga. Bueno, ahí están las declaraciones entonces del ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. El fallo finalmente se rechaza el proyecto minero Dominga. Algunos de los argumentos ya lo hemos escuchado a las 10 de la mañana. Toda la información completa. Gracias, Felipe Gallegos. Buenos días. Bueno, ahí está. No sé si quieren reaccionar a esta noticia de último minuto. Yo tengo algo que decir, pero Ernesto estaba terminando una argumentación. No. Está esto en el aire. Se detectaron, ¿no es cierto?, insuficientes las medidas de mitigación, entre otros argumentos. Sí, Luis Larraín. Sí. Bueno, yo quiero decir de que no hay, en mi caso por lo menos, ninguna sorpresa respecto a esto. Esto viene siendo cocinado desde hace algún tiempo, desde que el senador Guido Girardi amenazó públicamente por los diarios a aquellos funcionarios del gobierno que aprobaran esta iniciativa. Esto ocurrió hará unos 2 meses atrás, si no me equivoco, cuando a través de una serie de llamados telefónicos que fueron por lo demás relatados en los medios de comunicación de ciertos personeros de gobierno, los funcionarios regionales a nivel de secretarios regionales ministeriales de la región de Coquimbo fueron conminados por parte del gobierno a rechazar el proyecto, en circunstancia de que, por ejemplo, la autoridad ambiental de la región tenía una calificación favorable al proyecto. O sea, según el organismo técnico de la región que tenía que revisar los antecedentes, el proyecto era sustentable ambientalmente. Sin embargo, ocurrió eso y con ello entonces no se aprobó en esa instancia regional el proyecto y pasó al Consejo de Ministros, al Comité de Ministros. Al Comité de Ministros. Claro, al Comité de Ministros que tiene que ver esto. Y allí, obviamente que la posición del senador Girardi fue una posición que tuvo mayoría y no me extraña en absoluto, porque la consideración, a pesar de lo que dijo el ministro de Medio Ambiente, en que a él le interesa el desarrollo, este es un proyecto de 2.500 millones de dólares de inversión. Entiendo que la comunidad estaba bastante dividida en torno a quienes rechazan el proyecto y a quienes lo apoyan, porque significa una muy importante cantidad de empleo, alrededor de 1.500 empleos, si no me equivoco, en una región que obviamente tiene en este minuto problemas de empleo. Entonces, yo creo que esto se veía venir y bueno, está dentro de las reglas del juego. Creo que es un tema a discutir hasta dónde un comité de ministros de carácter político, como el que interviene en esto, es el que tiene que dar la última palabra, porque si vamos a politizar todas las decisiones de este tipo, entonces creo que es una cuestión compleja. Bueno, Ernesto, sí. ¿Tanto poder tiene Guido Girardi? Mira, yo creo que es uno de los políticos más poderosos que hay en Chile. Eso
lo viene demostrando sistemáticamente, no solamente en este ámbito, sino que en otros, digamos. Perdón, Ernesto, sí. No, mira, yo dejando al lado las cuestiones de las cosas que diga Girardi o no diga, que por lo menos a mí no me interesan demasiado. Lo que quiero es, independientemente que tengan poder, que te afecten, me refiero a los temas de fondo, claro, así se produce daño ambiental o no. Entonces yo creo que aquí yo diría dos cosas. Lo primero es que al final la decisión necesariamente tiene que ser una decisión política. Oye, Luis, ¿sabes por qué? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué hacemos la parodia de que es técnica? No, pero tiene que haber una opinión técnica sólida. Yo no sé si en este caso la opinión técnica la opinión técnica de la... Sí, pero también es la autoridad regional ambiental también fue favorable. Sí, pero también es política, Luis. Sí, pues también es política. Entonces, están movidos por uno u otro interés, ¿comprendes? El mismo argumento lo puedes usar para las dos cosas. Lo que yo te quiero decir es que al final es política, porque yo creo que en el mundo, fíjate, no solo en Chile, en el mundo, el tema de las grandes inversiones tiene que haber una cooperación público-privado y un convencimiento público-privado por la situación de opinión pública, porque hay otra visión también de las complejidades de una inversión. Esto no sucedía hace algunos años, hoy día sucede. Y está bien que estén presentes esos elementos. Está mal si esos elementos se utilizan para parar una inversión por razones de interés. No sé si me explico. O para aprobarla. O para aprobarla. Entonces, lo que yo te quería decir es que al final la resolución es una resolución política, y yo creo que todo el sistema de inversiones en el futuro, sea cual sea el gobierno, esté o no esté Girardi, va a tener que ser una cosa de un esfuerzo público y privado para hacer las cosas bien hechas. Yo no conozco, no sé si hay otra instancia después de esto tampoco. No hay otra instancia, dice. No hay otra. Entonces, hay que ver ahí también si esto se cumple. Yo, en ese sentido, quisiera volver a lo del Tribunal Constitucional que yo estaba hablando, ¿Sí? para decir dos cosas. Mira, yo creo que lo del Tribunal Constitucional es algo que es justo que exista. Las democracias necesitan tener este tipo de instancias. El problema es el siguiente: cuando tú vas a ver la constitucionalidad, tú tienes que escuchar, pero aquí se armó un poco de exceso en eso. Y segundo, lo que yo creo es que en el caso chileno del Tribunal Constitucional, yo creo que lo que hay que revisar es también la forma como se generan los nombramientos del Tribunal Constitucional. Porque en el Tribunal Constitucional tenemos gente con muchos méritos y capacidades para ser miembro, y que pueden decidir muy apegado al tema de la Constitución, pero también hay una especie de cuoteo político. Y el cuoteo político te permite que lleguen gente con muy poca formación o capacidad para estar ahí, que con otro sistema seguramente no estaría. Entonces hay que verlo, yo creo, eso en el futuro, para que haya digamos, no hayan debates sobre la capacidad del Tribunal Constitucional de resolver estrictamente conforme a derecho y a la Constitución, digamos, por sobre las pasiones. Ese es un elemento que a mí me gustaría señalar, tanto para este caso como para otro. Y también, oye, yo creo que es necesario recurrir al Tribunal Constitucional, pero el problema está cuando
esa recurrencia. No estoy hablando de este caso, porque este caso me parece un caso grueso que tiene. Pero en otros casos yo creo que hay un exceso de concurrencia al Tribunal Constitucional. Entonces cuando tú recurres por un barrido y por un fregado, también se da todo esto del otro poder, etcétera, que es muy injusto desde un punto de vista constitucional, a mi juicio. Patricio Zapata, los dos temas. A ver, cerrando, no sé si cerrando, pero sobre el Tribunal Constitucional, yo entiendo lo que dijo Carlos Peña el fin de semana, en el sentido de preguntarse qué sentido tiene que un tribunal que tiene que fallar de acuerdo a la Constitución escuche argumentos de carácter religioso o político o sociológico, que son válidos en sí mismos, esos argumentos son pertinentes, pero que quizá eran más propios de la etapa anterior de la discusión legislativa. Sin perjuicio de eso, como el Tribunal Constitucional puede tomar decisiones bien importantes, que pueden significar que el ejercicio de la soberanía popular en algún momento no puede hacer lo que quiere hacer, o no puede hacerlo en las condiciones que quiere hacerlo, mientras más transparente, mientras más abierto, mientras más pública sea la actuación del tribunal, mejor, porque eso le permite a los ciudadanos también estar alerta y estar conscientes de que en ese lugar se toman decisiones importantes. Lo peor que puede ocurrir es que se tomen decisiones sobre lo que nos atañe a todos, desde el anonimato, y que estemos todos impávidos, distraídos, pajareando, mientras un grupo por muy bueno o no tan buenos que sean, da lo mismo, un grupo de 10 decide por todos los demás. Entonces yo rescataría este esfuerzo de transparencia. Creo que tenemos que avanzar mucho más, y aquí hay aprendizaje que hacer. Y yo lo dije hace 2 semanas atrás, Cecilia, aquí tiene que hacerse desde la autocrítica, porque aquí hay muchas personas que ahora levantan, ¿no es cierto?, la alaraca contra el Tribunal Constitucional, a veces con buenos argumentos, pero son muchos de ellos las mismas personas que hace exactamente 10, 12 años atrás concurrieron con sus votos en el Parlamento a hacer la reforma como se hizo. Este tribunal que tenemos ahora, que tiene algunas fallas de estructura, no es el tribunal que pensó Jaime Guzmán, es el tribunal que concordamos en democracia lo que estaban en el Parlamento el 2005, y no hubo ningún voto en contra, ninguno, 0. Entonces aquí la autocrítica es lo más importante, y la autocrítica, por ejemplo, tendría que llevarnos a pensar en que no es posible que personas que van a tomar decisiones tan importantes sean seleccionadas por vías muchas veces herméticas, express. Entonces, más que poner el acento en las cualidades o no de los que están ahí hoy día, que creo que eso no es un camino fecundo, empezar a descalificar a todos y cada uno de los 10, que fue lo que hizo el senador Guiller, que me parece muy lamentable, empezar a decir que no hay intelectualidad, que no hay... No, yo creo que lo que hay que hacer es hacernos cargo de que si tenemos un procedimiento malo, tenemos que corregirlo. Entonces, lo que no puede ser, Cecilia, que haya pasado en el pasado es que tú te enteras por el diario de una nominación a las 10 de la mañana que se confirma a las 12 del día y no hubo la posibilidad de tener un debate. Y sobre lo de Dominga, a mí me gustaría tener más información. Yo lo que entiendo que está diciéndose hoy día es que faltó al proyecto una evaluación que podríamos llamar de alcance largo de los impactos del proyecto en lo que es el puerto. Yo lo que he escuchado es que no se minera en sí misma, claro, no se habría considerado cuáles serían los riesgos de un derrame, por ejemplo, porque esto está a unos 20 o 30 kilómetros de un lugar que efectivamente los que hemos tenido la suerte de estar ahí en Punta Choro, recorrer ese lugar, es realmente un lugar maravilloso, pero uno se pregunta, bueno, pero no estaba eso establecido, o sea, no sé si es bueno ir creando requisitos sobre la marcha. O sea, yo, nuevamente, ¿cuál es mi aprendizaje? Tú no puedes invitar a un inversionista extranjero o nacional y decirle, usted quiere hacer este proyecto, hágalo, estas son las 10 cosas que usted tiene que cumplir. Las cumple y después le dice, ¿sabe qué más nos faltó algo? Que es una especie de dimensión estratégica. Entonces yo creo que necesitamos como país ir poniéndonos un poquito más serios, y de ahora en adelante, si vamos a empezar a pensar que hay ciertos lugares del país que son muy valiosos, y este es uno de esos lugares muy valiosos, eso tiene que estar internalizado
en las reglas para la evaluación de proyectos. Porque de lo contrario, definitivamente, la gente que quiere invertir va a decir, bueno, en este país me pueden salir con una sorpresa en la mitad del camino. Entonces, yo una vez más vuelvo, lo importante es tener reglas claras, transparentes y previas. En todo caso, claro, que estén incorporadas. Que esté incorporado, o sea, el tema no solo de la faena minera, sino de lo otro. ¿Le dijeron alguna vez que tenía que preguntarse por lo que se pasaba, si se hundió un barco o si había un derrame a 30 kilómetros? ¿Le dijeron que eso tenía que estar internalizado o no le dijeron? Y después surge como una preocupación. Oye, o tal vez, pero perdóname que te diga. Solo aclarar que quedan 2 instancias después de este fallo. Quedan 2 instancias. Los tribunales ambientales y la Corte Suprema. Ya. Eso, fíjate que eso me da un sentido, porque a lo mejor es posible revisar también los otros aspectos. Ahora, yo creo que hay también en esto, hay 2 extremos ideológicos en esto. Uno es el producto, por decirlo así, lo voy a poner entre paréntesis, el productivismo a como dé lugar, es decir, aquella visión industrialista del siglo XX más que del siglo XXI, que qué importa si total hay que echarle para adelante, que no tiene sentido, ni tiene futuro, no va por ahí el mundo, etcétera. Pero también hay una ideología antiproductiva, hay una ideología que existe, bueno, pero hay teorías económicas sobre esto, sobre la necesidad del decrecimiento. Es decir, donde puede quedar afectada una gaviota que está en la isla de Pascua, por un proyecto aquí. O sea, hay una visión en la cual se hace una exageración completa de los efectos ambientales, y esa es una visión fanática, ideológica que sucede. Yo no digo que sea necesariamente la del senador Girardi, pero a lo mejor... pero es que no es el único, ¿no? Porque hay grupos de científicos, hay grupos ambientalistas... No, mira, con los científicos podemos... Siempre con los científicos te vas a poner de acuerdo y ver las cosas como son. El problema está de la gente que hace una religión de esto. Era como la de los perros en el circo. Que se decía, no, pero es que los perritos amaestrados, todos los perros son amaestrados. Si los perros viven con el hombre, han vivido millones de años, y todo perro que está en la casa es un perro de alguna manera amaestrado. Ese es el hábitat del perro desde hace millones de años. Claro, solo que en el circo trabaja, le guste o no, bueno, ¿y el perro en la casa le pediste permiso cuando lo compraste? No, pero a lo que voy es que no gano plata con mi perro. Se llega, a lo mejor... Pues pero en la casa cuando le tiráis la pelotita... Claro, cuando le tiráis la pelotita... Le pagáis al perro. Pero ganáis simpatía cuando le decís de la mano, el perrito da la mano. No, si cuando se llega al fanatismo... Ya. Querida Cecilia, cuando se llega al fanatismo, a las visiones que hacen de eso un dogma, estamos en un mal terreno. Vamos a ir a comercial, Ernesto. Yo no estoy de acuerdo con... yo no quiero que los perritos trabajen en el circo, pero bueno, no importa, yo no soy fanática. No, Cecilia, yo sé que vamos... Vamos a ir a comerciales, a la vuelta, sí. Pero ¿por qué no van a trabajar los perritos en el porque circo? No quiero. Acumula miles de kilómetros Latam Paz extra, renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Paz al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Con la que saliste. Infórmate más en santander.cl, Santander Latam Paz. Y los buenos días se comienzan con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de café Lugo de la marca, ideales para despertar con energía. Tampoco. ¿Y los canarios? Tampoco. WON está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan. ¿Y el conejo el mago? Extra gigas tampoco. Y por cada plan obtén un descuento adicional. ¿Y la paloma el mago? Nadie te da más, tampoco. Y el rodeo tampoco. Ya, vamos a comerciales. Ya te pasaste las manos.
En Santander queremos ayudarte a viajar más. Por eso ahora puedes renovar tu auto a tasa especial y acumular miles de kilómetros LATAM Pass Extra. Cómpralo de 25 a 36 cuotas con tus tarjetas World Member Limited y Platinum Santander LATAM Pass. Y obtén tasa preferencial del 0,69% mensual y además acumularás 1.000 kilómetros extra por cada millón de la compra. Hasta 20.000 kilómetros extra al renovar tu auto. CAE 9,04%. Infórmate más en www.santander.cl. Queremos ayudarte a viajar. Santander LATAM Pass. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, ¿es el de la factura nueva? ¿Me da su RUT? Sí, 14 ¿Ya? 090 158-3. Ya, le pedí el RUT por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cómo partas tu mañana definirá cómo sigue el resto de tu día. Es por esto que me doy un espacio para empezar bien, siempre de la mano de una taza de café de la mejor calidad. Yo siempre opto por una cápsula de café de grano Nespresso, ideal para partir mi día con energía. Una universidad acreditada es sinónimo de altos estándares de excelencia y de un proyecto educativo comprometido con el desarrollo del país. La Universidad Alberto Hurtado está acreditada por 5 años en las 5 áreas clave: gestión institucional, docencia de pregrado y posgrado, vinculación con el medio e investigación. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Para los que se esfuerzan, para los que lideran, para los que saben que un equipo no depende de uno sino de todos. Es tiempo de crecer. Activa tu empresa fácil y rápido con Defontana, el software ERP de gestión empresarial número 1 de Latinoamérica, con más de 6.000 clientes que confían en nosotros. Somos únicos 100% web, soporte en línea y capacitación continua. Ingresa ahora en defontana.com y comienza a operar de inmediato. Solo por agosto, 3 meses gratis en el plan que tú elijas. Defontana es crecer ahora. ¿Todavía no has ido a la gran liquidación de Contrapunto? Quedan pocos días, solo hasta el 31 de agosto. Encuentra más de 30 editoriales rebajadas, con descuentos de hasta un 60%. Además, encuentra lo último sobre cine y arte en libros de gran formato. Súbele el volumen a los más increíbles libros de música o simplemente ponte cómodo y lee por horas. Librerías Contrapunto, con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. El Municipal de Santiago presenta el ballet La Flauta Mágica, el genio de Mozart y la creatividad de Bellart en una pieza que nos presenta un universo dual en toda su belleza y sabiduría. Una propuesta plena de magia y simbolismo, con música que llena los sentidos. Desde el 2 al 7 de septiembre. Más información en www.municipal.cl. Cuando una mamá dice voy a una reu en la oficina y vuelvo, en realidad quiere decir voy a una reu en la oficina, dejo a los mellizos en clase de fútbol, estoy 1 hora en el gym, me tomo un café con la Pame, voy al súper, recojo a los mellizos y a todos los amigos que vienen a la pijamada y vuelvo. Para ir por todo el mundo. Dutch Journey. La sub con 3 filas de asientos y 6 airbags, con bono de 2.500.000 pesos a 15.990.000 pesos. Conócela en nuestra red de concesionarios y en familiadodge.cl. Bono financiado por Santander Consumer. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. ¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan cuenta corriente nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. 6 grados. 6 grados en Santiago. Cooperativa. 20 minutos para las 10.
20 minutos para las 10. Continuamos compartiendo el primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y los buenos días comienzan con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Y acumula miles de kilómetros Latam Paz Extra, renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Paz, al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Infórmate más en santander.cl, Santander Latam Paz. Seguimos en el primer café con Ernesto Otone, Luis Larraín, Patricio Zapata, que tiene la palabra. No, yo quería hacer una reflexión sobre la manera en que nos vamos a relacionar como sociedad con los proyectos mineros, que es una cuestión bien importante. La minería ha sido históricamente, estoy diciendo, de las obviedades más grandes que se pueden decir, hipercentral para el desarrollo de Chile. O sea, no por casualidad el presidente Frei Montalva habló de la viga maestra, el presidente Allende habló del sueldo de Chile, refiriéndose al cobre. Alguna vez fue la plata en el siglo XIX. Pero claro, la minería tiene problemas, digamos. De partida estamos trabajando con un recurso que no es renovable y siempre está la perspectiva de que nos quedemos con el hoyo, ¿no es cierto? Y tienen externalidades bien fuertes como actividad extractiva. Pero no creo que como país podamos darnos el lujo de llevar esas cautelas o esas precauciones hasta el punto de tener una actitud hostil a la actividad minera. Repito, es un regalo que tenemos como sociedad. Tenemos que saber aprovecharlo bien, no de cualquier manera, no a cualquier costo, pero no podemos cerrarnos a eso. Y yo de repente tengo la impresión de que algunas personas llevan a tal punto su reticencia, que hacen prácticamente imposible el desarrollo de actividad minera, y lo necesitamos como país. Cuando nos quejamos de pronto que no tenemos mejores empleos, mejores trabajos, más crecimiento, bueno, nosotros dependemos en una enorme medida de la inversión minera. Esto no lo estoy diciendo para que se aprueben todos los proyectos, no lo estoy diciendo en ese sentido. En una de esas, aquí sí es importante, en el caso de Dominga, obligar a la empresa a que haga un estudio de primer nivel para ver los efectos posibles sobre esta bonita reserva. Importante. Entonces, importantísima, claro. y como país tenemos que preocuparnos. Estamos viendo, el fin de semana leía información sobre lo que pasa con nuestra Araucaria y nuestra Palma. Sí. Entonces, como decía Ernesto, no todo es productivismo. Un país tiene que tener armonía, equilibrio. Pero me preocupa que la señal que estemos dando es que Chile ya no es un país que esté dándole la bienvenida a la inversión minera, y eso sería, a mi juicio, un disparo en nuestros pies, sería un suicidio, una estupidez. Pero eso es así, pues, Patricio. O sea, hay incluso índices internacionales. Hay un instituto canadiense que es el Fraser Institute, que tiene un índice de atractivo minero. Y no es por países, sino que es por zonas. Entonces, qué sé yo, el norte de Australia, digamos, que el sur de Canadá, y Chile ha caído desde lugares que siempre estuvieron dentro de los 10 primeros a muy atrás, y ha sido superado por otros países como Perú, por ejemplo, que hoy día tiene más inversión minera que Chile. Sí, pero y la inversión en Chile ha caído sistemáticamente durante 4 años. Entonces este tipo de cosas ocurren. Yo cuando leí el mismo reportaje tuyo respecto a las araucarias, que por lo demás a mí me gusta mucho la naturaleza, eché de menos una cosa: no había ni un número, cero. No había ningún número, simplemente había afirmaciones respecto al peligro de correr. Entonces, a mí me gusta cuando leo ese tipo de cosas, cuando vienen los informes que dice, mira, de esta especie, no sé, el loro choroy, digamos, el año 1985 había tantos ejemplares, y después de hacer una recopilación ahora resulta que hay tantos, y ahí entonces uno pero hay cada vez menos araucaria. Eso ya en ese reportaje. En ese reportaje no había ningún número. A mí me gustaría ver números, ¿te fijas? Y que estaban afectadas por cierto tipo de plaga y de hongos. Yo la he visto. Lógico, ¿no? Claro. Yo no digo que no sea así, pero yo creo que
uno tiene que tener estas discusiones sobre la base de datos y de evidencia. Porque si no ocurre bueno, esto... Bueno, eso es un problema a través del reportaje. Por ejemplo, había una de las cosas que dijo el ministro de Medio Ambiente acá, que esta era una zona que tenía características ambientales únicas. Sí. Todas las zonas tienen características ambientales únicas, por definición. No hay ninguna zona que tenga características ambientales iguales a otra que no está ahí mismo, digamos, porque es distinto el clima, etcétera. Entonces no es un argumento eso. Pero ahora, hay sí puede ocurrir que hay una zona que por ciertas características que tienen que ver, que pueden tener que ver con la belleza escénica, con la presencia de ciertas especies y todo lo demás, tengan un tratamiento especial. Bueno, entonces digámoslo, y no tengamos a unos señores estudiando durante 5 años, digamos, un proyecto, movilizando recursos y todo lo demás, para que después al final le digan no, porque sabe que más que aquí hay tal especie que usted no puede. ¿O será porque la empresa no ha presentado adecuadamente las medidas de mitigación? Sí, pero puede ser, habría que conocer en profundidad. Pero si la autoridad ambiental de la región aprobó el proyecto hace 2 meses atrás, querrá decir que lo hizo, ¿te fijas tú? Sí, sí, se supone que lo hizo. Oye, pero lo que yo quiero decir es otra cosa, que lo importante es que el inversor sepa las reglas del juego, y por eso las reglas del juego yo creo que hay que revisarlas bien, de tal manera que estén todos estos efectos considerados desde ya, de manera tal que después no se diga, bueno, pero se cumplió la regla, pero resulta que la regla era una regla mezquina frente a la protección. Ahora, yo no sé si Perú puede ser un buen ejemplo. A lo mejor nos vamos a encontrar que en la cosa medioambiental van a tener problemas muy, muy serios en el futuro. No lo sé, planteo la pregunta, pero yo creo que es importante revisar las reglas para la aprobación de los proyectos, para que no nos encontremos en esta situación. Ahora, tú vas a tener siempre un grupo religioso, fanático, de la naturaleza, en términos de una deificación de la naturaleza, que van a encontrar que todo tipo de intervención humana en la naturaleza es una intervención negativa. Solo te pediría no usar como sinónimo religioso y fanático. No. Te digo. Yo sé en el sentido. Te digo que hacer de la religión. Hacer de eso una religión. No, por favor. Hacer de eso una religión, en cuanto que una religión está basada en la fe. Y está muy bien, porque así tiene que ser. Pero cuando tú transformas un objeto que no está basado en la fe, sino en el conocimiento científico, y lo transformas en religión, estás desnaturalizándola. Por favor, no. Bueno, el proyecto presenta deficiente información de la línea base, insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación. No se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medio ambiente y la salud de las personas, en particular en temas como calidad del aire, contaminación lumínica, ruido, riesgo de accidentes y derrames en la operación portuaria. El impacto que podría generar en la flora y fauna de una zona ecológica única en el mundo, donde, entre otras cosas, habitan el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt y otras especies emblemáticas como ballenas y chungungos. Son algunos de los argumentos que se han entregado esta mañana, los dijo el ministro de Medio Ambiente. Mira Putin cómo tiene agarrado el pescado por el cuello. Oiga, dejen de mirar la pantalla de televisión. Es un malvado. Oigan, pero a propósito del medio ambiente, el tema del calentamiento global, la toma de conciencia del cuidar el medio ambiente, tal vez hace 50 años no era un argumento, y el desarrollo era más importante que aquello, y finalmente se va instalando como tema, ¿no? Imagínate la visión de Marx que tenía sobre, cuando hablaba del avance del capitalismo con gran entusiasmo, cómo miraba la superioridad del hombre sobre la naturaleza, y vamos haciéndola a pedazos tranquilamente. Toda la primera revolución industrial se hizo sobre esa base. Otro tema importante hoy, si no sé, Patricio, si quería decir algo. Yo quería hablar o sea, hoy día se cierra el plazo para la inscripción de las listas. Ajá. Y llevamos prácticamente
8 meses o 9 meses hablando casi todos los lunes de las listas. Las listas parlamentarias. La semana pasada, yo escuchaba el primer café, se habló largamente sobre los problemas que tuvo el Frente Amplio con Alberto Mayol, los problemas que tuvo y tiene la democracia cristiana para armar sus listas, los problemas que tiene el Partido Socialista, que termina despidiendo, no sé si despidiendo a la política activa, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero jubilando, pero mandando por la puerta chica de atrás a retiro a un político que uno podrá estar más o menos de acuerdo con las cosas que él dice o hace, pero un político de primerísimo nivel de la historia reciente chilena, como es Insulza. O sea, hemos pasado 9 meses hablando de lista. Yo lo único que espero es que ahora que se cierra el tema, finalmente empecemos a dedicarle más tiempo y empecemos a escuchar más discusión sobre temas de fondo. Yo quisiera destacar una cosa ahora que dices tú eso. Yo quisiera destacar que esta mañana yo escuché cómo hablaban con José Miguel Insulza desde Cooperativa, y quisiera destacar la responsabilidad con la cual José Miguel Insulza toma esta situación y no ataca personas, digamos, muestra una calidad política, una calidad de Estado, una calidad de las formas de hacer política que la hubiéramos querido ver en la semana pasada, que eran puros insultos y cosas y terrible. Muestra una gran calidad y eso es lo importante, que esa calidad no se pierda. ¿Comprendes tú? Frente a una cosa que él podría haber estado furioso, no. Es un hombre que mira lo realizado y mira cómo sigue aportando. Él dijo, yo no quiero personalizar, pero a mí me parece un error que en la región en que primero estuvo Ricardo Núñez, después Isabel Allende, tuvieron la senaturía desde el 90 hasta la fecha, ni siquiera se compita, que se haya entregado esto. No entiende las razones, o sea, por qué actuó así el Partido Socialista. Se han cometido errores importantes, las cosas se podrían haber hecho un poco mejor. Esto es bien frustrante, Cecilia, porque una de las razones por las cuales se sustituyó el sistema binominal por un proporcional moderado era justamente que los ciudadanos tuvieran un mayor abanico de opciones. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un ciudadano socialista y que no hubieran socialista, claro, que tú hubieras podido votar por un socialista, o si eres una persona de derecha. Y fíjate cómo se resiste a morir la práctica de las omisiones y los blindajes. Yo no voy a ir en esta región, pero tú me apoyas allá. Y los ciudadanos, bien, gracias. Los ciudadanos mirando. Ahora, yo creo que este sistema igual le va a dar nos va a dar a los ciudadanos más opciones. Pero es feíto, por decirlo así, voy a usar una palabra muy tranquila, es feíto que aquellos que dicen vamos a renovar al personal político porque este personal, digamos, ya está pasado, etcétera, usen precisamente estas prácticas y entonces busquen arreglines al interior, protecciones, claro, blindajes y todas estas cosas, para lo cual se hizo la reforma del binominal. Claro. Ese fue el argumento de la reforma del binominal. Bueno, eso en cuanto a las, ¿no es cierto?, la inscripción, que se termina este plazo para inscribir las candidaturas. Y el otro tema es el juicio en el caso Luxinger-Macay, que recordemos estuvo rodeado este fin de semana, desde el viernes, con el incendio de estos casi 20 camiones, que se dice que fue una manera de presionar o de dar una señal respecto a este juicio. Una vez más, el tema de la Araucanías, las personas afectadas hablan de falta de inteligencia, de prevención policial, bueno, en fin. Una vez más, una palabra sobre lo que está pasando en el sur. Luis Larraín. Yo lo he dicho en este mismo foro. A mí me parece que hay una labor de protección política a quienes están acusados por el horrible asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. Y esa labor de protección política tiene actores internacionales y tiene desgraciadamente también actores nacionales que a mi juicio se escapan de su rol.
el caso más evidente es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que auxilia a los acusados en este caso. El caso más emblemático es el de la Machi Linconao, que de acuerdo a la persona que confesa de ser autor material de este crimen, es la vivienda, la de ella, de Machi Linconao, donde se juntaron las 15 personas que, en definitiva, en 2 camionetas, se dirigieron a el domicilio de los ancianos Luxinger Magay, lo incendiaron y les provocaron la muerte. Entonces, claro, eso no está todavía fallado en el juicio, pero sí hay una confesión, digamos, de una persona que relata todos estos hechos, digamos, y está en la causa. Entonces, me parece a mí que existe una suerte de red de protección por el hecho que no debiera influir en esto, de que estas personas tienen alguna, no digamos representatividad, porque no es representatividad, que tienen alguna relevancia dentro del mundo mapuche. Yo creo que la justicia debe operar con prescindencia de si el señor es mapuche, no es mapuche, si es extranjero, si es chileno, si es de determinada condición política o de otra condición política. Sí, Patricio. Yo creo que es bien importante que las responsabilidades penales se asignen después de un juicio debido. Y lo que viene ahora van a ser probablemente 3 meses de juicio, va a ser muy largo, y la Fiscalía va a tener que mostrar que este grupo, estas 11, 12 personas, son culpables, y se está pidiendo para estas personas penas muy altas, se está pidiendo penas muy altas, porque el delito es terrible. De ser verdad que ellos son los responsables, las penas son muy altas. A mi juicio, esta es la manera que una sociedad civilizada enfrenta sus problemas en un juicio donde la persona puede defenderse. Históricamente ha sido habitual que los estados metan en un mismo saco a los activistas, a los violentos y a los criminales, y son 3 cosas distintas. Los activistas, las personas más violentas, y la violencia puede ser verbal o física, y los criminales. Meter en un mismo saco, digamos, es la eterna tentación con la que se enfrentan los estados, y es súper difícil hacer la línea de separación, y a veces uno está tentado a decir los activistas son responsables de todo lo que hacen los criminales. Yo creo que, repito, en un estado civilizado uno tiene que hacer siempre el esfuerzo. Yo no sé todavía quiénes son y con qué grado de responsabilidad se confabularon estas personas para ir a hacer lo que hicieron, y yo quisiera que después de un juicio suficientemente largo podamos tener tranquilidad que si vamos a meter a alguien por 20 años en una cárcel, esa persona haya podido hacer todos sus descargos y no lo condene o no la condene el hecho de que use un lenguaje virulento, el hecho de que sea agresivo, el hecho de que sea contestatario, el hecho de que odie al Estado chileno. Yo no quisiera que ninguna de esas cosas opere en su contra. Por eso nos vamos a tomar 3 meses, y por eso la Fiscalía ha tenido que juntar una cantidad de pruebas, y por eso es posible que se caiga alguna condena. O sea, ese es el costo de la civilización, que en una de esas, después de todo este esfuerzo, alguna condena se pierda. Y aprovecho, ya que estamos hablando de eso, Cecilia, porque no he hablado mucho, y esto tiene que ver quizá con las lecturas que uno hace. Este fin de semana estuve volviendo a leer un libro que se presenta mañana martes, en el GAM, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Se presenta un libro de uno de nuestros cafeteros insignes, Ernesto Tone. Se presenta Civilización o Barbarie, ensayo sobre la convivencia global, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y Ernesto, además, cuéntalo tú, ¿quiénes van a comentar? No, vamos a replicar el primer café, vamos a hacer una puesta en escena cafetera, donde vamos a estar justamente Patricio, Luis Larraín y yo, y Ernesto Tone, por supuesto, y ahí no sé si vamos a comenzar hablando de fútbol, tal vez sí también, para la presentación de este libro de Ernesto, así que va a estar bien entretenido, todos invitados y invitadas para mañana a las 7 de la tarde en nuestros auditores, nuestros oyentes. Para mañana a las 7 de la tarde en el GAM. Bueno, un libro muy entretenido por lo demás. Sí. Muchas gracias. Oye,
esto de que los problemas de salud que tenía Marx me hicieron reír. El forúnculo, esa no la sabía. No, y los furúnculos estaban en un lugar que son muy complicados para escribir. Sí. Y no es en los dedos. No. Y Engel le dijo que se lavara, por favor. Claro. Engel le decía que se lavara. Que por qué no probaba con agüita y jabón. Claro. Bueno, Ernesto Tone, Patricio Zapata y Luis Larraín, que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Renueva tu auto y acumula miles de kilómetros con tus tarjetas Santander Latam Paz. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.